más. Aquí estamos de regreso con la continuidad o siguiendo el siguiente paso a conversar con cada uno de ustedes con relación al tema de los testigos de Jehová y el único Dios verdadero. A veces nos ocupamos mucho, tenemos muchas cosas que hacer y tenemos que sacrificar algunas horas de nuestro sueño por las noches para poder tener este espacio especial de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y el propósito de todo esto es basado en la verdad fundamental de la palabra de Dios, que dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya que es uno de los textos favoritos de los testigos de Jehová, también es uno de mis textos favoritos. Y antes de las palabras mencionadas del mismo texto dice que esta es la vida eterna, o de eso depende la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema de los testigos de Jehová niegan al Todopoderoso. Recuerde bien el tema: los testigos de Jehová de Tamácuaro y de Tucuruato y de los Tules niegan al Todopoderoso. Y vamos a estar hablando de dos textos. El primer texto que vamos a estar compartiendo es en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, y en el libro del profeta Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Son dos textos completamente mesiánicos que hablan acerca del Mesías de Dios, el Mesías de Israel, o el Mesías de Dios prometido a Israel, el cual es Cristo, o Jesús el Cristo. Y como base textual fundamental vamos a leer, más adelante voy a estar leyendo la misma versión de los testigos de Jehová. También dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: y la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículos 7 y 8 son los versículos claves que vamos a estar compartiendo, que dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Acabo de leer la Reina Valera 1960, ahora voy a leer la Biblia textual, que viene del mismo texto de lo cual se presume que se tradujo la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Dice de la siguiente manera en Apocalipsis 1, 7 y 8: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir y que está viniendo, el Todopoderoso. Todo buen lector de las Escrituras sabemos que estos versículos
versículos 7 y 8 del capítulo 1 del libro de Revelaciones o de Apocalipsis, escrito por el apóstol San Juan, aproximadamente cerca del año 90 después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Después de esa gran tragedia, aproximadamente 20 años más tarde en el futuro, el apóstol San Juan, uno de los apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo directamente en su ministerio terrenal, dice que el apóstol Juan reconoce a Jesús en la visión mesiánica del capítulo 1 de Apocalipsis, reconoce a Jesús como el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, basado en esta declaración fundamental de las Sagradas Escrituras, vamos a estar compartiendo hoy el tema que dice: los testigos de Jehová niegan al Todopoderoso, ya que los testigos de Jehová se han dedicado no a hablarle a la gente del plan o el propósito de Dios que tiene para cada uno de los seres humanos en esta tierra, sino que se han dedicado a destruir la imagen verdadera del Dios verdadero y a destruir el verdadero mensaje con relación a la persona del Señor Jesucristo. Se han dedicado a decirle a la gente que Jesucristo es solamente un hombre, que Jesucristo es solamente un ángel que se convirtió en ser humano, que Jesucristo fue un gran mensajero, un ejemplo a seguir, alguien muy especial, exaltado de una manera especial, pero que Jesucristo no es Dios. Él no es el Todopoderoso. Él no es el creador del universo, ni del cielo, ni la tierra. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de esas declaraciones que dicen los testigos de Jehová, de mi pueblo, de Tamácuaro Guerrero, de Tucuruato, que tiene sede central en Tucuruato, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, donde 3 maestros populares se han conocido a través de los años. Hay muchos de ellos, pero los 3 más populares que se conocieron a través del tiempo, a través de los años, y han permanecido hasta hoy. Tengo entendido que hasta hoy han permanecido, porque hace poco miré a Gabriel en mi pueblo con una revista en su mano y diciendo que si teníamos preguntas, que le llamáramos, que él estaba dispuesto a platicar con nosotros acerca de su fe, su religión, y se identifica como un mensajero de los testigos de Jehová, del Salón del Reino de los Testigos de Jehová de Tucuruato, un pueblo vecino de mi pueblo de Tamácuaro. Entonces, ellos son la misma línea de los de Tamácuaro, de Tucuruato y los Tules. Entonces, de acuerdo a sus declaraciones, Jesucristo no es Dios ni el Todopoderoso. La pregunta que nos podemos hacer nosotros hoy: ¿será que están diciendo la verdad o será que están engañando a la gente? ¿O será que han estado promoviendo el engaño, el error o una mentira y han cerrado sus ojos, su corazón y su entendimiento para no reconocer al que es verdadero? Y se han dedicado a predicar a un Dios falso, a un Dios de la masonería, a un Dios que se inventó aquel famoso Carlos Russell allá en aquella gran ciudad que se conoce la gran ciudad de Nueva York, de la nación norteamericana. Entonces, ¿será que esto es adivinación, ocultismo, espiritismo que profana y niega por la influencia del espíritu de Lucifer que Jesucristo no es Dios el Todopoderoso? ¿O será que realmente Jesús sí es el Todopoderoso y que Lucifer los ha engañado? Vamos a mirar todo esto y a estudiarlo detalladamente, con Biblia, con evidencias, con pruebas y referencias. Y aún voy a estar utilizando los mismos textos y la misma información de la página oficial de los Testigos de Jehová. Entonces, allí, para que sepan, en esa página
que se encuentra en las redes sociales, todos los testigos de Jehová del mundo entero de habla hispana, ellos toman la información que ellos necesitan. Ahí encuentran libros, Biblias, revistas, temas referentes a qué enseña realmente la Biblia. Entonces, ellos afirman que la Biblia enseña eso y afirman que los primeros discípulos o apóstoles de Cristo no reconocían a Jesús como el Todopoderoso. ¿Será verdad lo que los testigos de Jehová dicen? Vamos a verlo en un momento y vamos a estar estudiando toda la información con referente a Apocalipsis capítulo 1 versículos 7 y 8 y al libro del profeta Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Y vamos a estar estudiando los códigos del griego original y del hebreo original para que nosotros podamos entender y comprender lo que realmente los textos originales de la Biblia quisieron comunicar desde un principio, y que los testigos de Jehová tal vez ignoran y tal vez si lo saben se han rehusado a reconocerlo. Entonces quiero decirle a todo el pueblo de Tamácuaro, de Tucuruato y los Tules, que este es un tema bastante interesante, bastante importante. No es nuestra intención fomentar el odio, ni el rechazo, ni tampoco hacerle mal a nadie. Simplemente exponemos la verdad y compartimos la palabra de Dios que trae salvación, sanidad y liberación y esperanza al alma angustiada que necesita al Señor. Y en este caso, a Jesús. Entonces, vamos a estar estudiando este tema interesante. Y vamos a continuar en un momento con todas las referencias que tienen que ver con esto, con los testigos de Jehová y lo que dice las Sagradas Escrituras. Muy bien, aquí estamos para continuar con el tema que estamos tratando acerca de los testigos de Jehová de Tamácuaro y de Tucuruato y de los Tules niegan al Todopoderoso. Y aquí vamos a empezar o a comenzar estudiando las referencias textuales de cada uno de ellos. Y como usted puede ver en la esquina de la parte izquierda, dice allí que es el sitio oficial de los testigos de Jehová. Entonces ahí usted puede encontrar temas referentes a la Biblia según los testigos de Jehová, comentarios, y ahí tienen biblioteca y de toda clase de información. Entonces vamos nosotros a comenzar estudiando lo que dicen los testigos de Jehová para avanzar rápido. Comienzan ellos haciendo una pregunta. ¿Es Jesús el Dios Todopoderoso? Y luego dice enseguida, preguntas sobre la Biblia. Y aquí dice, testigos de Jehová. Quiero decirle que los testigos de Jehová son los mismos en todo el mundo. Todos tienen origen de la famosa Watchtower o de la torre de El Vigía o la Atalaya que se encuentra en esa gran ciudad de Nueva York. Entonces de allí salieron la semilla o la influencia de la fe y de la doctrina y las enseñanzas de los famosos testigos de Jehová, que se proclaman ellos en sus templos salón del reino de los testigos de Jehová. Entonces, en otra ocasión también ellos se identifican mucho como los mensajeros de los últimos días, que comienzan diciendo, ¿sabía usted que estamos viviendo en los últimos días? Entonces ellos tienen esa costumbre de hablar de esa manera. Todo lo que ellos enseñan se basa en interrogantes que se encargan ellos de hacer con referencia a doctrinas y temas fundamentales de las Sagradas Escrituras, con el propósito de refutar o de negar lo que dicen las Sagradas Escrituras. En este caso dicen, ¿es Jesús el Dios Todopoderoso? Y como pueden ver, ahí tiene la figurita y dice
que es el sitio oficial de los Testigos de Jehová. Este dibujito que aparece allí, usted puede darse cuenta que este dibujito aparece en todas las revistas de los Testigos de Jehová, de Tamácoro, de Tucuruato y de los Tules. Dice, ¿es Jesús el Dios Todopoderoso? Es el tema a discutir. Dice allí, esta respuesta viene directamente de los Testigos de Jehová, citan diferentes referencias. Dice, la respuesta que da la Biblia: los adversarios de Jesús lo acusaron de hacerse igual a Dios. Sin embargo, él nunca dio a entender que era el Dios Todopoderoso. Más bien dijo, el Padre es mayor que yo. Los primeros cristianos tampoco creían que Jesús era el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió que después de resucitar a Jesús, Dios lo ensalzó a un puesto superior. Es evidente que Pablo no creía que Jesús era el Todopoderoso. De lo contrario, ¿qué sentido tendría decir que Dios lo ensalzó o lo exaltó a un puesto superior? Citan San Juan 5:18, San Juan capítulo 10, versículo 30 al 33 y San Juan capítulo 14, versículo 28 y carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 9. Entonces, los Testigos de Jehová afirman que esta es la respuesta de la Biblia, que ninguno de los primeros discípulos, incluyendo al apóstol Pablo, Juan, Pedro, Judas y todos ellos, ninguno de ellos creían que Jesucristo era el Dios Todopoderoso. Bueno, con anterioridad ya les estuve compartiendo otros temas, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en el tema: los Testigos de Jehová, de Tamácuaro y de Tucuruato y de los Tules, niegan al Todopoderoso. ¿Por qué razón les digo eso? Por estas declaraciones tremendas que ellos afirman desde un principio en su lectura. Ellos preguntan que si Jesús es el Dios Todopoderoso y ellos responden, dicen que la Biblia no enseña eso. Incluso que los primeros apóstoles tampoco creían que Jesús era el Dios Todopoderoso. Entonces, ellos siguen diciendo en el pasaje bíblico citado de acuerdo con San Juan 5:18, dice: a raíz de eso los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque además de no respetar el sábado o el día de reposo, llamaba a Dios su Padre haciéndose igual a Dios. Entonces ellos citan estos versos, y para que sepan, esa es la versión de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. En San Juan 10, 30 al 33 dice: yo y el Padre somos uno. Una vez más los judíos agarraron piedras para apedrearlo. Jesús entonces les dijo: les he mostrado muchas buenas obras que vienen del Padre. ¿Por cuál de esas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar, porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Y quiero aclarar que aún en esta versión, en esta traducción, dice: te haces igual a Dios con D grande, como Dios verdadero, pero allí lo ponen ellos con D pequeña, que significa Dios falso. Entonces, ahí están, incluso quiero aclarar que ese es una mala traducción, pero eso es lo que dicen los Testigos de Jehová. Juan 14, 28 dice: oyeron pues que les dije: me voy y volveré a ustedes. Si me aman, les alegrará que vaya al Padre, porque el Padre mayor es que yo. También dice Filipenses 2:9: por esta razón Dios lo elevó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Entonces, con estos textos, ellos afirman y confiesan y declaran que es la evidencia textual bíblica, fundamental, teológica, que dicen que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, como testimonio de los primeros discípulos. Y aquí está esta información tomada de
El sitio oficial, aquí dice, sitio oficial de los testigos de Jehová. Ahí encuentra usted una biblioteca, ahí encuentra usted Biblia en línea, revistas, otras publicaciones, catálogos, guía de actividades, ministerio del reino, música, preguntas sobre la Biblia, textos bíblicos explicados, ayuda para estudiar la Biblia, felicidad y paz interior, matrimonio y familia, jóvenes y niños. Allí se encuentra la totalidad de la información del ministerio del Salón del Reino de los Testigos de Jehová, o el sitio oficial de los Testigos de Jehová de todo el mundo. Todo el mundo de habla hispana que profesa la fe de los Testigos de Jehová, este es el sitio oficial para todos ellos, porque todos dependen de la Watchtower, de la Torre del Vigía. La Torre del Vigía es el mensajero fiel, dicen ellos, de Dios en la tierra. Todos se alimentan de la Watchtower, de la Torre del Vigía de Nueva York. Todos se alimentan de ahí. Entonces, este es el sitio oficial. Se lo pongo en la pantalla para que usted pueda verlo, que no le estoy mintiendo, que todo esto se encuentra allí. O sea, que no piensen que yo les estoy jugando una broma de mal gusto. No, es algo que está ahí. Los testigos de Jehová afirman que Jesucristo no es el Todopoderoso. Ahora, esto vamos a leer con la misma versión de los testigos de Jehová en Apocalipsis capítulo 1. Dice, en Apocalipsis capítulo 1, en adelante, dice, vamos a leer la revelación, una revelación del Señor Jesucristo para el apóstol Juan y la iglesia de su época y para todos los tiempos. Entonces sabemos que esta revelación es completamente, únicamente y exclusivamente mesiánica, porque es una revelación de la persona de Jesús en su gloria o en su esplendor. Algunos le dicen el Cristo glorificado. Bueno, aquí es una revelación del Cristo glorioso, del Cristo ya resucitado, ya no de el Cordero que está en la cruz ofreciéndose para la salvación del mundo entero, sino que aquí ya miramos a Jesús en su majestuosidad, en su esplendor, después de haber resucitado. Y en esta revelación dice, en la versión de la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová, dice, una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus esclavos o siervos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Jesucristo envió a su ángel y por medio de éste se le presentó en señales a su esclavo, a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios y del testimonio dado por Jesucristo. Si de todas las cosas que vio, feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y felices los que oigan y obedezcan las cosas escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. Sigue diciendo, de Juan a las 7 iglesias, congregaciones que están en la provincia de Asia, que reciban bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es, y que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre, y que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. A él vayan la gloria y el poder para siempre. Amén. Miren, vendrá con las nubes y todo ojo le verá, hasta los que lo traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Noten que en la traducción de los testigos de Jehová dice Jehová. Entonces ellos aquí excluyen o quitan la palabra Señor, que se refiere a Jesús,
y ponen Jehová para decir que está hablando el apóstol Juan del Padre. Entonces, aquí dicen que el que dice que es el Alfa, el Omega, el Eterno, es el Padre, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. O sea que al hacer este cambio, están diciendo que Jehová Dios el Padre es el que vendrá. No vendrá el Hijo, sino Jehová Dios el Padre. Por alterar la versión, caen en una contradicción, porque el que regresará por segunda vez es el Hijo y no el Padre. Entonces, Jesucristo es el que se fue y Él es el que volverá. Miren, vendrá en las nubes. En la carta, en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles de Jesucristo, el doctor Lucas escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que dice que los ángeles se aparecen cuando el Señor Jesús es llevado arriba en una nube. Dice, de la misma forma que se fue, así vendrá. ¿Cómo? Vendrá con las nubes y todo ojo le verá. O sea, la segunda venida de Cristo será visible para todo el mundo. Todo el mundo se va a enterar cuando Jesús regrese. Eso es otro detalle que más adelante voy a estar compartiendo con ustedes, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús regresó, pero de una forma invisible y no visible. Entonces aquí ellos están contradiciendo aún su propia versión, pero no ese es el tema. Entonces, estos son los versículos claves. El 7 y el 8 se los marqué con color azul para que ustedes vean que ellos ponen, cuando dice de Jesús, dicen Jehová. Entonces ya no es Jesús, sino Jehová, referente al Dios que ellos profesan y creen. Solamente Jehová, y Jesús es excluido como Dios y como el Todopoderoso. Entonces, esto es las evidencias textuales que ellos tienen para negar que Jesús es el Todopoderoso. En la versión griega de los testigos de Jehová, aquí en la esquina dice Revelación, capítulo 1, dice jw.org. Este es el Nuevo Testamento griego traducido al inglés de los testigos de Jehová. Entonces, en el versículo 7 y 8 dicen, miren, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y aún dice, los que le traspasaron, dice, sí, se golpearán el pecho de dolor, dice, y lamentarán por él todas las tribus de la tierra, sí, amén. Y en el versículo 8 dice aquí, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor y Dios. O sea que ellos añaden Señor. Aquí ya no dice Jehová, en la versión original griega no dice Jehová, sino que dice Señor. La palabra Lord significa Señor. Y la palabra God significa Dios, Dios verdadero. El que es, el que era y el que está viniendo, el Todopoderoso, Almighty. Entonces aquí aparecen tres palabras griegas. Aquí donde dice Señor, dice la palabra Kurios. Y donde dice Dios, aparece la palabra Theos en griego. Y donde dice Todopoderoso, aparece la palabra griega Pantocrátor. Entonces, estas palabras son atribuidas directamente a Jesucristo, al Mesías de Dios prometido a Israel. Entonces, Jesucristo es el Kurios, es Theos y es Pantocrátor. Él es Señor. La palabra Kurios significa Señor divino y a la misma vez significa el soberano del universo. Significa el Dios todopoderoso. Por eso aquí en el texto griego de los testigos de Jehová dice Kurios Theos, Señor Dios, Pantocrátor, todopoderoso. Entonces, en el texto original de los mismos testigos de Jehová dice que el Señor Jesucristo es el Señor Dios todopoderoso. Kurios Theos Pantocrátor. Esas son las palabras que aparecen allí. Entonces yo voy a utilizar los diccionarios en español,
en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, para que vean, y se los voy a mostrar que no los estoy vacilando, no me los estoy inventando. He dedicado tiempo y esfuerzo, cariño y amor para extraer estas verdades y llevárselas a la mente y al corazón de cada uno de mis oyentes, de mi pueblo de Tamácuaro, de Tucuruato, de los Tules, y a cada uno de los testigos de Jehová, para que ellos se den cuenta que en realidad las mismas evidencias textuales que ellos tienen, el mismo griego de la versión griega de los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo es Señor y Dios y todopoderoso. Pero las explicaciones y las revistas niegan la misma evidencia textual que se encuentra. Y no estoy inventando. Miren, aquí en la esquina dice jw.org, que en inglés es jehovahwitness.org, Testigos de Jehová, organización religiosa. Este es el sitio oficial de los Testigos de Jehová. Entonces sigue diciendo, ahora vamos a leer una versión en español, que esta es la Biblia textual de donde, que también traduce del mismo texto griego, que viene con un trasfondo histórico de la línea de Nestlé, Alan, el Nuevo Testamento griego, todo eso. Los Testigos de Jehová también tradujeron de ese Nuevo Testamento griego. La Reina Valera viene del Textus Receptus, de donde se tradujo la Reina Valera, se tradujo la King James en inglés, la Reina Valera 1960, la Biblia Luterana de Martín Lutero y otras. Pero estas versiones, la Biblia textual, el texto griego, viene de otra fuente, que es una fuente extra que corrobora o comprueba las evidencias textuales de la Biblia o de la Biblia con relación a la iglesia de Dios en estos últimos días o del nuevo pacto. Entonces, esta versión también traduce de la misma fuente, y aquí está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, la Biblia textual dice: yo soy el alfa, la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que está viniendo, el Todopoderoso. Note que la versión de la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en el español traduce exactamente igual como está aquí. Dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que está viniendo, el Todopoderoso. O sea que el texto mesiánico, en la misma versión griega original de los Testigos de Jehová, dicen lo mismo que dice aquí en español. Yo soy el alfa, el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era, el que está viniendo, el Todopoderoso. Ahora, esta versión, la versión recobro de Witness Lee, el sucesor de Watchman Nee, estos son de origen oriental. Entonces, este hombre también traduce la versión recobro, que la traduce de la misma fuente, de la misma línea de Nestlé y Alan, que con el trasfondo histórico que viene de allí, es de la misma fuente que viene de los Testigos de Jehová. También dicen aquí: yo soy el alfa, la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. También el texto haciendo referencia a Jesús, el texto mesiánico hace referencia de que Jesús es el Señor Dios, el Todopoderoso. Al español traduce igual como se encuentra escrito en la versión griega de los Testigos de Jehová. Ahora, vamos a la Reina Valera 1960, que viene de otro texto, que es el texto recibido, y vamos a notar la diferencia. Ya no dice Señor Dios, nada más dice Señor, que significa Curios o Kyrios, y luego dice el Todopoderoso. Entonces, en este texto, nada más dice Señor, pero en el texto de los Testigos de Jehová, en el griego original, dice Señor Dios. En otras palabras, el texto o la versión griega de los Testigos de Jehová declara con más intensidad que Jesucristo es Señor y Dios, el Todopoderoso. La Reina Valera 1960 nada más dice Señor Todopoderoso, pero la versión de los Testigos de Jehová dice Señor Dios Todopoderoso. Es increíble que teniendo esas declaraciones tan potentes en su misma versión,
dicen o se atreven a decir que Jesucristo no es el Todopoderoso. Y estos son los escritos del apóstol San Juan, apóstol directo del Señor Jesucristo. Entonces, aquí ya los testigos de Jehová se meten en un problema serio, porque las evidencias textuales de ellos mismos dicen que Jesucristo es Señor y Dios y Todopoderoso. Aquí hay un problema bien grande a resolver. Aquí mis amigos, los testigos de Jehová, Andrés, Sara y Gabriel y los maestros del Salón del Reino de los Testigos de Jehová están comprometidos a desmentir los escritos originales del apóstol San Juan. Aquí ya estamos metiéndonos en un problema, estamos metiendo las manos a la lumbre, negando lo que está escrito. Eso no es honestidad, eso es hipocresía, eso es simplemente hacer caso omiso o endurecer el corazón, cerrar los ojos hipócritamente ante la realidad. O sea que tenemos que ser sinceros y honestos al exponer la escritura, porque estas personas, estos maestros del Salón del Reino, los Testigos de Jehová, han estado enseñando un montón de barbaridades que no tiene nada que ver en realidad con el texto mesiánico, sino que ellos descaradamente se rehúsan a declarar lo que el texto dice. Ahora, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es un texto mesiánico. Porque miren, en el contexto, versículo 7, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿A quién traspasaron? La historia del Evangelio relata que a Jesucristo le traspasaron el costado, él estando colgado, como dicen los testigos de Jehová, estando colgado en el madero. Nosotros los cristianos decimos estando colgado en la cruz, pero el mismo texto dice, le traspasaron. El mismo texto de los testigos de Jehová, le traspasaron. Al Padre nunca le han traspasado. El Padre nunca ha salido de su trono. El Padre siempre ha estado en el cielo, nunca descendió a la tierra. El que descendió a la tierra fue Jesús. Jesús fue el que se hizo hombre. Jesús fue el que vino en forma de hombre, todos sabemos eso. Y al decir que Jesús se hizo hombre, no estoy diciendo que Jesús era un ser humano común y corriente. Jesús era Dios mismo en la tierra, 100% Dios y 100% hombre. Pero hablando el texto aquí dice, traspasaron ¿a quién? A Jesús. Y Jesús es ese, Alfa y Omega, el Eterno, el Señor, Dios Todopoderoso. Este texto es mesiánico. No tiene nada que ver con la persona del Padre, porque este texto va directamente dirigido a la persona de Jesús, escrito con puño directo, mano directa del apóstol San Juan. Bueno, aquí está el texto griego de la Biblia interlineal de J.P. Green. Entonces la Biblia interlineal de J.P. Green dice las siguientes palabras. Voy a mover un poco la pantalla para que vean. Dice aquí el texto, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que está viniendo, el Todopoderoso. Y aquí tenemos los códigos del griego original y tenemos también la palabra griega que aparece aquí. Aquí aparece la palabra griega kurios, que es Señor, y aparece aquí la palabra pantocrator, que es Todopoderoso. Son las palabras que se encuentran en la versión griega de los Testigos de Jehová. Tenemos el código 2962 y 3841 para el diccionario de la concordancia exhaustiva James Strong. Pero vamos a estar estudiando las definiciones que se encuentran basadas en el diccionario James Strong, en el español que se encuentra en la Biblia Palabra Clave Reina Valera 1960. Entonces, aquí nosotros tenemos este texto bastante interesante
porque aquí nos está hablando de que Jesús, el texto mesiánico, Él es el Kurios Pantocrátor, el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, el texto griego original de la Biblia J.P. Green, la Biblia interlineal de J.P. Green, que tiene el texto recibido, también lo dice como la versión de los Testigos de Jehová. Ahí están los códigos en grande, que dice aquí, Kurios, aquí dice abajo, Señor. Aquí dice Almighty, que significa todopoderoso, y es el Pantocrátor. Kurios Pantocrátor, Señor, Dios todopoderoso. Estas palabras están declaradas en el libro de Apocalipsis directamente por el apóstol San Juan, apóstol directo de Jesucristo. Aquí está la versión de los Testigos de Jehová. Aquí se encuentra la palabra Señor, que es Kurios. Aquí se encuentra la palabra Dios, que es Theos. Aquí se encuentra la palabra Todopoderoso, que es Pantocrátor. Kurios, Theos, Pantocrátor. Señor Dios Todopoderoso. El mismo texto griego que se refiere al Mesías de Dios prometido a Israel, de la versión de los Testigos de Jehová, dice que Jesucristo es Señor y Dios y Todopoderoso a la vez. Entonces aquí los Testigos de Jehová están en una controversia horrible. Es increíble que ellos, de una manera hipócrita y descarada, se atreven a decir que Jesucristo no es el Todopoderoso, teniendo esto en la misma página oficial de los Testigos de Jehová. ¿Cómo pueden ustedes creer en una organización que en una parte te dice una cosa y en otra parte dice otra? Dios no se contradice. Dios está de acuerdo en su mensaje. Si usted estudia los profetas y los apóstoles directamente en la Biblia, usted va a encontrar que no se contradice ninguno de ellos. Todos se complementan uno con el otro. Pero los Testigos de Jehová en su revista dicen que Jesucristo no es el Todopoderoso y afirman que la Biblia y los apóstoles primeros no reconocían a Jesús como el Todopoderoso. Pero aquí el escrito del apóstol San Juan en el griego sí confiesa que Jesucristo es Señor y Dios y Todopoderoso. Aquí nos encontramos en un problema bastante serio. Bastante serio. Por ejemplo, sigamos adelante. Las mismas palabras que se encuentran allá se encuentran en la versión de J.P. Green. Kurios Pantocrátor, Señor Todopoderoso. Ahora continuemos. El primer código 3841, aquí está la palabra griega para que vean que no los estoy vacilando o engañando. Se pronuncia Pantocrátor. Y dice el significado, el todo gobernante, es decir, Dios como soberano absoluto y universal, todopoderoso. Entonces, estas palabras en griego declaradas en los escritos del apóstol San Juan está diciendo que Jesús, el Mesías de Dios para Israel, el Salvador del mundo, es el Dios todopoderoso, Pantocrátor. Jesucristo es el Dios todopoderoso. No está diciendo que solamente Jehová es el Dios todopoderoso, sino que Jesús es ese mismo Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús manifestado en carne. Ese Jehová del Antiguo Testamento se reveló a la humanidad en la persona de Jesús como Dios hombre, como el Dios que toma forma de hombre
el Pantocrátor, el Dios todopoderoso en la persona de Jesús. Entonces ya los testigos de Jehová aquí entran en controversia horrible, donde ellos abiertamente, descaradamente, niegan la verdad. Por ejemplo, sigamos en el siguiente código. El código 2962, que es Curios. Aquí está la pronunciación, Curios. Aquí está la palabra griega, 2962. Y dice que viene de Kuros, supremacía, supremo en autoridad, es decir, como sustantivo, controlador, por implicación, señor. Como título de respeto, señor con S mayúscula, soberano, señor divino, soberano, ungido, amo, Dios y dueño. Entonces la palabra curio significa Señor Dios soberano, el amo y el dueño del universo. Entonces el texto mesiánico escrito por el apóstol Juan dirigido a su público, que es la iglesia de aquella época y hasta el día de hoy, que esta declaración fundamental de la palabra de Dios escrita por el apóstol Juan por revelación e inspiración del Espíritu Santo, dice no solamente que Jesucristo es el Dios todopoderoso, sino que Él es el Señor Dios soberano del universo, el amo, el Dios y dueño de todo lo que existe. Entonces ya los testigos de Jehová están obligados a desmentir el mismo texto original, lo cual es imposible. Entonces los testigos de Jehová de Tucuruato, de Tamacuro y de los Tules del Salón del Reino de los Testigos de Jehová mienten. Han engañado a mi pueblo por mucho tiempo, pero ya la verdad está llegando a través de este medio con evidencias textuales visibles para que la gente se rehúse a reconocer y aceptar al falso Dios de los testigos de Jehová de Tucuruato y a reconocer al verdadero Dios, quien es Jesucristo, el Dios todopoderoso. Entonces los testigos de Jehová mienten, niegan la verdad descaradamente, teniendo la verdad delante de su cara, de sus ojos. Aquí está otro texto también en la versión de los testigos de Jehová del libro del profeta Isaías. Dice de la siguiente manera, versículos 6 y 7 de Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahí dice Isaías 9, Biblia en línea, traducción del Nuevo Mundo, 1987. jw.org. Aquí nosotros estamos estudiando este texto para que usted lo pueda ver. jw.org, aquí en la esquina. Dice de la siguiente manera: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero. Aquí está. Dios, en la esquina, Dios fuerte, que es Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. De la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante hasta el tiempo indefinido. El mismísimo celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todo buen lector de las Sagradas Escrituras, incluyendo a los testigos de Jehová, saben que este texto del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, es un texto mesiánico. Es una profecía del nacimiento de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, como hombre en la tierra, que se cumplió cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judea, de aquella Virgen María, quien concibió milagrosamente, virginalmente, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces,
aquí este texto es un texto completamente mesiánico. Vamos a continuar. Aquí los mismos testigos de Jehová nos dan una cita bíblica. Dice, por lo tanto, porque aquí está. Aquí en la esquina dice, un niño nos ha nacido y tiene una cruz. En esta cruz usted le presiona en el texto y le aparece esta referencia en el sitio oficial de los testigos de Jehová. Y dice, por lo tanto, Jehová mismo les dará una señal. Miren, la doncella misma realmente quedará encinta, que es embarazada, y va a dar a luz un hijo, y ciertamente le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas 1:35. En respuesta, el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, también lo que nace será llamado Santo Hijo de Dios. Noten, aquí está la cruz. Un niño nos ha nacido. La cruz dice que este es el texto con referente a lo que está aquí. Entonces los mismos testigos de Jehová con la traducción del Nuevo Mundo dicen que esto tiene que ver con la profecía del Mesías que vendría a Israel. Jesús el Cristo. Lucas 2:11, allí mismo dice, porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Noten, los testigos de Jehová están aclarando allí que es Jesucristo del que se está hablando en esta profecía. Y también donde dice poderoso, tiene una figurita, un símbolo ahí, y esta nota es la que aparece cuando usted presiona, dice, divino poderoso, hebreo el Gibor, no el Shaddai, como en Génesis 17:1, dice poderoso Dios de tiempos indefinidos, latín, Deus Fortis. Entonces, ellos ya con esas definiciones se presentan como personas intelectuales que saben lo que dice el texto. Pero aclaran que este texto no quiere decir que Jesucristo es el Todopoderoso, sino que es Gibor, simplemente alguien fuerte. Entonces, o alguien con un cierto poder, pero no como el Todopoderoso. Entonces, ellos se tomaron el tiempo y la dedicación para decir, sí se trata del Mesías, de Jesús, pero también tomaron el tiempo y la delicadeza de escribir que no era el Todopoderoso, aunque el mismo texto lo dice. Pero vamos a ver lo que dice más adelante. Ellos dicen que Génesis 17:1, cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, entonces Jehová se apareció a Abraham y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y resulta exento de falta. Dicen que lo que está escrito en Isaías 9, 6 y 7 no es lo mismo que está aquí, que no se refiere al mismo Dios Todopoderoso, porque solo Jehová es el Todopoderoso y Jesús no. Entonces, ellos citan de una manera interrelacionada para aclarar que Jesucristo no es el Todopoderoso. Donde dice Padre eterno, también tiene otra figurita y aparece esto, Padre para siempre, hebreo Aviad. De esta manera, ellos dicen que ya están interpretando el texto y aclaran que Jesucristo no es ni Dios Todopoderoso ni tampoco es eterno. Entonces, miramos nosotros la traducción de la Biblia textual que viene de la misma fuente histórica de Nestlé y Aland y todo eso, porque este es el texto crítico. Ellos se han encargado de investigar el texto de Nestlé y Aland y otros textos, otras obras que hacen referencia al Nuevo Testamento griego, de donde se tradujeron las Biblias católicas ya más modernas, de donde se tradujo la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, que se conoce como la NBI, la nueva Biblia al día, la Biblia del lenguaje actual y todas las versiones modernas
vienen de la misma fuente, incluyendo a la de los testigos de Jehová. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino. Dice entonces, habla de que él es el heredero del trono de David o del rey David, del reino davídico. Él es el Mesías, pues, hermano. Él es el Mesías. Y dice el texto, traduce del hebreo al español, Dios fuerte, Padre eterno. Lo circulé para que usted pueda ver que son títulos tremendamente distinguibles acerca de Jesús como Mesías. Él no solamente es un simple ser admirado o un simple consejero o un príncipe común y corriente. Él es Dios todopoderoso y a la vez el eterno, en quien tienen origen todas las cosas. Pero nuestros amigos, los testigos de Jehová, descaradamente, hipócritamente niegan estas verdades. Miren, por ejemplo, entonces aquí traduce de la misma forma, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Traducen Dios fuerte, Padre eterno. Hay tres códigos. El código para Dios, que es el código 410, el código eterno, que es para 57.3, y el código para Padre, que es el número 1. Entonces vamos a estudiar estos códigos en el idioma original para llegar a una conclusión. Si es verdad que los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es el Todopoderoso, o si es verdad que los testigos de Jehová mienten descaradamente. Vamos a leerlo. Aquí está el texto hebreo de la versión interlineal de J.P. Green, el texto masorético codificado. En el texto masorético codificado de la versión de J.P. Green aparece 5702, pero en el diccionario James Strong está en el 5703, para que sepa. Y aquí está el código 410, el código 1368 para poderoso y el código 1 para Padre eterno. Bueno, entonces aquí dice el Dios poderoso o todopoderoso, el Dios eterno, el Padre eterno. Vamos a estudiar los códigos. Aquí tenemos el primero, que es el 410. Aquí está la palabra hebrea y dice el, forma corta de 352, que significa fortaleza, como adjetivo poderoso. Especialmente el todopoderoso. Esta palabra hace referencia para referirse a el todopoderoso. Entonces, el texto hebreo masorético dice que Jesús, en este texto se le menciona como el Dios fuerte. Dice que se usa también con cualquier deidad. O sea que esta palabra hebrea también la pueden usar para referirse a otra deidad que le pueden llamar poderoso o todopoderoso. Pero sabemos que el profeta Isaías está hablando del Dios verdadero y del Mesías del Dios verdadero, el cual es Cristo. Y este Cristo es Dios fuerte, Dios con D grande, Dios verdadero, especialmente el todopoderoso. Entonces, el primer código del diccionario hebreo dice que Jesús es el todopoderoso, es Dios todopoderoso. El código 1368, ellos lo mencionaban Gibor. Ok, aquí está la palabra hebrea, Gibor. Es la abreviatura de Gibor, ok. Entonces, dice de la siguiente manera:
intensivo de lo mismo que 1397. Poderoso, por implicación. Guerrero también significa tirano, esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande y de gran vigor. Aquí, este texto que hace referencia al Mesías, acuérdense que es un texto profético. Cuando el Mesías vino, cuando el Mesías nació, se cumplió parte de la profecía. Porque cuando vino por primera vez, Él vino a morir por los pecadores del mundo entero para salvarlos, como el Cordero de Dios vino a la tierra. Él todavía no se ha sentado en Jerusalén a reinar en el trono de David, su padre. Entonces, esta palabra que aparece aquí para referirse a Jesús como el Dios Todopoderoso y como el Gibor, hace referencia a Jesús como un guerrero fuerte, como un gigante de gran vigor y poderoso. Esto hace referencia a que el Mesías es un tremendo guerrero. Cuando el Mesías venga, por eso los judíos se desilusionaron de Cristo en su primera etapa de su ministerio, porque Él no vino a sentarse en Jerusalén en esa época. Claro que hay algunos intérpretes que dicen y aclaran y enseñan que Jesucristo, la voluntad de Dios y perfecta era quedarse a reinar y que el pueblo de Israel lo aceptara como su Mesías y que Él reinara sobre ellos. Pero en la enseñanza general de la Biblia dice que era necesario que el Cristo padeciera y que fuera crucificado como el Cordero de Dios para que todo el mundo fuera salvo, incluyendo al pueblo de Israel. Entonces, Él no venía a sentarse en el trono en ese momento, sino venía a morir como el Cordero de Dios. Pero ya al final del libro de Apocalipsis, estamos hablando del capítulo 19 en adelante, el Señor Jesucristo, el apóstol Juan lo describe como el Verbo de Dios que viene como el jinete del caballo blanco y los ejércitos celestiales le siguen en caballos y viene como poderoso guerrero para juzgar a los pecadores de la tierra, viene con gran vigor y fuerza y viene como cuando se levanta un tirano para despedazar. Entonces el Señor Jesús en toda su justicia y su esplendor vendrá como aquel Mesías, aquel poderoso guerrero al final de la era, al final de los tiempos, para libertar a Israel y destruir a los enemigos de su pueblo y juzgar al mundo entero. Entonces Él vendrá como un poderoso guerrero con poder destructor y devastador. Entonces, esta parte de la profecía que se hace referencia a Jesús como el Gibor, como un guerrero poderoso, aguerrido, de gran vigor, agresivo y fuerte, con gran poder devastador, eso se cumplirá al final de los tiempos. Entonces, aquí está diciendo que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y es aquel Mesías guerrero que vendrá al final de la era. Entonces, no está diciendo que Él es un simple mortal o un simple ser humano como común y corriente. El código 1 dice aquí, es la palabra ab, palabra primaria que padre en implicación literal e inmediata o figurativa y remota, abuelo, antepasado, padre, paterno, patrimonio, principal, jefe. Nombres comparativos en abi es sustantivo masculino que significa padre, jefe de una familia, ancestro, patrono de una clase, respeto, honra. Dice, esta palabra es usada principalmente para indicar tanto a un padre humano como también a un padre espiritual. Entonces, no solamente hace referencia a alguien que es padre humanamente hablando, sino que a alguien que es padre espiritual. En este caso, Jesús es el padre de los espíritus. Jesús es el creador de los ángeles y de los hombres y del universo. Aquí sigue diciendo, dice, uno de los significados más importantes es de Dios, como Padre. La palabra también puede significar el originador de una profesión o clase, o en quien tiene origen.
por ejemplo, del arameo, la palabra arameo correspondiente al código 1 que estamos leyendo, padre, sustantivo arameo masculino que significa padre o antepasado. El significado primario es de un padre biológico. En plural, su significado es de un ancestro o antepasado. Entonces, aquí la palabra está hablando de que esta palabra hebrea se puede usar tanto para hablar de un padre humano, biológico, pero también se puede usar para como un antepasado o alguien de un tiempo anterior que no es de esa época. Entonces, como se está hablando de Jesús, Jesús no tuvo mujer, Jesús no tuvo hijos, es obvio que Jesús físicamente no engendró a nadie. Entonces aquí está el detalle. Entonces los hebreos no están diciendo que Jesucristo es padre biológico de alguien, sino que está diciendo de que Jesucristo es el Padre en el sentido de la verdad que dice que Él es el Eterno, en quien tienen origen toda la creación que existe, incluyendo ángeles, el universo, la tierra y los seres humanos. Cristo, Él es en quien tienen origen todas las cosas. El mismo texto hebreo está diciendo que Él es el Eterno y el Creador de todo el universo y de todas las cosas. Entonces, ya los testigos de Jehová, al estudiar estos textos originales del hebreo referente a Jesús como Dios todopoderoso, como aquel Mesías maravilloso guerrero que vendrá a destruir a los enemigos de Israel y a juzgar al mundo entero, es también el Eterno en quien tienen origen todas las cosas. El código 57.3, que en la Biblia de J.P. Green aparece como 5702, pero en el diccionario está en 57.3, la palabra hebrea aquí está, que viene de 57, es propiamente término parentorio, es decir, por implicación, duración en sentido de avance o perpetuidad. Substancialmente como sustantivo, bien sea con o sin preposición, antiguo, eternamente, eternidad, eterno, perpetuamente, perpetuo y siempre. Este sustantivo significa eternidad. Entonces, cuando dice Dios Padre eterno, Dios fuerte y Padre eterno, significa que Él es el originador o en quien tienen origen toda la creación, incluyendo ángeles y seres humanos. Entonces llegamos a la conclusión que dice aquí, que Jesucristo es Dios todopoderoso y el eterno en quien tienen origen todas las cosas. Entonces los testigos de Jehová hipócritamente mienten descaradamente, y se los estoy demostrando con el texto hebreo original y los códigos del idioma original para que sepan que los testigos de Jehová mienten en gran manera. Es tiempo de que estas personas, Gabriel, Andrés y Sara y todos los maestros del salón del reino de los testigos de Jehová, se arrepientan y se conviertan y reciban al Señor Jesucristo como su único Dios, Señor y Salvador. Del Señor Jesucristo nadie se burla. Podrán mentir y blasfemar todo lo que quieran, pero el Señor Jesús jamás se quedará callado. El Señor Jesucristo siempre va a levantar a sus profetas y a sus mensajeros para hablar la verdad y decir la verdad tal cual como es. En este caso, el Señor Jesucristo, en este texto, se revela a sí mismo como el Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, el Eterno, en quien tienen origen todas las cosas. Oh, sí,
Son cosas que los testigos de Jehová mienten descaradamente, y es tiempo, amado oyente de Tamácoro, de Tucuruato, Los Tules y testigos de Jehová, es tiempo de empezar a abrir los ojos y a ver las cosas tal cual y como son. Ya no es tiempo de blasfemar o de mentir y pisotear a Cristo. Hay que ver las cosas como son. Jesús es el Dios todopoderoso, el eterno, en quien tienen origen todas las cosas. Te equivocaste, Gabriel, Andrés y Sara. Se equivocaron maestros del salón del reino de los testigos de Jehová de Tucuruato. Y es tiempo de que vengan a la verdadera fuente, el cual es Cristo. Entonces, los testigos de Jehová de Tamácoro y Tucuruato mienten. La Biblia en el hebreo original, en el griego original, dice que Jesús sí es el Dios todopoderoso. Jesucristo es el creador del universo. Jesús es el soberano del universo y del mundo entero. Jesús es Dios. Jesús es Dios fuerte. Y Jesús es el eterno, el Dios todopoderoso. Jesús es ese Shaddai, el todopoderoso. Aunque los testigos de Jehová relinchen dentro de su interior, aunque los testigos de Jehová rehúsen a confesarlo, la Biblia sí dice que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Lo digo y no me retracto, y seguiré diciendo que Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es Dios, el todopoderoso. Sí es el todopoderoso. ¿Cómo que no? La Biblia lo dice. Entonces, es necesario que estos testigos de Jehová dejen de predicar la masonería en Tamácoro y en Tucuruato, y que se arrepientan y se conviertan y reciban a Cristo como su único Dios, Señor y Salvador. Amado oyente de Tamácoro, aléjate de esta doctrina diabólica, aléjate de esta secta diabólica que promueve el espiritismo y la masonería de Carlos Russell. Carlos Russell fue un satanista quien recibía supuestas manifestaciones espirituales, sobrenaturales y revelaciones que no eran de Dios, sino del mismo diablo de la masonería. Todo esto es satanismo puro. Amado creyente cristiano de mi pueblo de Tamácoro, Tucuruato, de los Tules, de alrededor, no recibas esta doctrina en tu casa. El apóstol San Juan dice: si alguien viene a vosotros o ustedes y no tiene la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que lo hace participa de sus malas obras. Entonces, si tú recibes y aceptas la teología de los testigos de Jehová como verdadera, te vuelves cómplice del diablo de la masonería y también incurres en condenación junto con cada uno de ellos. Entonces, amado oyente, te invitamos a la verdadera fuente, que es el Señor Jesucristo. Aquí tenemos los términos griegos: Kurios Pantocrátor, Señor Dios Todopoderoso, Jesús. Aquí tenemos el texto griego de los testigos de Jehová: Señor Dios Todopoderoso. Aquí tenemos la traducción al español, que está escrita igual que en la misma versión de los testigos de Jehová: Señor Dios, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí tenemos el texto traducido del hebreo, que viene de la misma fuente, donde se tradujo la versión del Traducción Nuevo Mundo, que es la Biblia textual iberoamericana. Traduce que el cumplimiento de la profecía de ese Mesías es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es en quien tienen origen todas las cosas. Y cuando digo esto, no estoy hablando del modalismo, porque el modalismo dicen que Jesús es la persona del Padre, y no es así. Jesús, Él es el eterno en quien tienen origen todas las cosas, y Jesús es Dios juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo es ese Jehová
manifestado en carne, Dios en forma de hombre. Entonces el Mesías es Dios mismo en la tierra. Aquí está el texto. Pero aún hipócritamente los testigos de Jehová dicen que la respuesta que dice la Biblia, que los primeros cristianos no creían que Jesús era el Dios Todopoderoso. Y acabamos nosotros de leer y de estudiar el texto griego escrito por el apóstol San Juan, que dice que él sí creía que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. ¿Notan? En el texto griego original de los testigos de Jehová, sí dice que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Pero ya cuando vamos a la revista, dice que el apóstol San Juan ya no creía que Jesucristo es el Todopoderoso. No podemos, amado oyente, amado testigo de Jehová, no podemos nosotros estar jugando con estas cosas. No podemos nosotros decir o confesar que no es cierto, que no es verdad. Tenemos que creer lo que es. ¿Cómo es posible que en el texto griego de los testigos de Jehová dicen que Jesús es Dios Todopoderoso y en los escritos de sus revistas dicen que no es cierto? ¿Ustedes creen, por lógica racional, que es correcto creer en una organización que en una parte te dice que Jesús es Dios Todopoderoso y en otra parte te dice que no es cierto? ¿Usted le encuentra coherencia? Yo más bien veo que eso es una necedad horrible y eso es una rebelión e hipocresía descarada, hipócritamente en contra del Señor del cielo. Los dejo con estas pruebas y con estas evidencias y les invito a reflexionar. Amado testigo de Jehová de Tamácoro y Tucuruato, te engañaron. Has sido engañado por mucho tiempo. Ya es tiempo de que abras los ojos y que despiertes y que vengas al conocimiento de la verdad. Esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese único Dios verdadero es uno con Cristo. Cristo dijo, el Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Kurios Pantocrátor, Kurios Theos Pantocrátor. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Jesús es Dios. Si no reconocen los testigos de Jehová a Jesús como el Dios Todopoderoso, no podrán salvarse porque solo Jesús salva. Solo Dios es el único que salva. Solamente Dios tiene el poder de salvar y de perdonar pecados. Un hombre no, un profeta no, pero Dios sí. Al reconocer a Jesucristo como Dios Todopoderoso, te salvas. Por eso al diablo de la masonería le convenía que todo mundo fuera engañado y que jamás reconocieran a Jesús como el Dios Todopoderoso, porque al diablo de la masonería le conviene que la gente no conozca esa verdad para que no se salven. Todos los testigos de Jehová van rumbo a condenación, rumbo al infierno, rumbo al tormento eterno, porque han negado al Todopoderoso que es Cristo Jesús el Señor. Es tiempo que los testigos de Jehová de Tamácoro y Tucuruato vengan al conocimiento de la verdad. Los dejo con este mensaje conmovedor y revelador de que los testigos de Jehová mienten hipócritamente y descaradamente. Dios les bendiga y esperamos que vengan muy pronto al conocimiento de la verdad. De lo contrario, el destino eterno será muy triste para todos aquellos testigos de Jehová que se rehúsan a reconocer la verdad y a todos aquellos que lo siguen. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y también, para que sepan, en mi pueblo de Tamácoro hay personas conocedoras del idioma inglés, personas que han viajado al extranjero y han regresado y que salen a trabajar a diferentes ciudades del extranjero y hablan el idioma inglés. Pueden preguntar si los textos están escritos correctamente o dice correctamente. Usted sabrá, ya no tiene excusa para no saber la verdad.
usted sabrá que ahí hay gente conocedora del idioma inglés. Entonces Dios me le bendiga mucho a cada uno de ustedes.